Saludos, le doy la bienvenida a este podcast titulado Conmemoraciones de la Independencia en la capital del país, de la Guerra de Independencia a la primera administración republicana. Soy Armando Maya García y en este primer podcast de 3, en los cuales se expondrá sucintamente la configuración de las conmemoraciones de la independencia, llevadas a cabo en administraciones significativas del siglo XIX y primera década del siglo XX mexicano. Este podcast se verá la intención de conmemorar en la Guerra de Independencia, la configuración de la conmemoración en el primer imperio mexicano y en la primera administración republicana. El segundo podcast tratará específicamente sobre el segundo imperio mexicano. El tercer y último se enfocará en los periodos denominados República Restaurada y el Porfiriato. El impulso que mueve este podcast es que en este año se conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia, siendo este momento clave para estos estudios y también para nosotros los mexicanos. Se observan dos intenciones de conmemorar en la Guerra de Independencia. La primera es que en la Junta de Zitácuaro se reunieron diversas figuras importantes del movimiento insurgente para instalar la Suprema Junta Nacional Americana. Ignacio Rayón, al ser el presidente de la Junta, presentó sus elementos constitucionales, donde el artículo 33 planeaba la celebración del 16 de septiembre junto al 12 de diciembre, fecha dedicada a la Virgen de Guadalupe. El 18 de mayo y el 21 de enero, fechas de nacimiento de Miguel Hidalgo y Allende. En este momento, la combinación Hidalgo-Allende estará en el Panteón Nacional y la liderará. La segunda intención para conmemorar a la independencia está en los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón. En su artículo 23 se menciona que se solemnice el 16 de septiembre por ser el día en que se levantó la voz de la independencia y que nuestra santa libertad comenzó. También se resalta la intención de recordar al grande héroe, Hidalgo. Se resalta nuevamente el elemento religioso con nuestra santa libertad, cuando Morelos escribe la combinación Hidalgo y Allende lidera el panteón insurgente. Esto cambiará en 1815, año en que muere Morelos y toma su lugar por Allende. En el primer imperio mexicano hay que recordar que el 27 de septiembre llega a la capital del virreinato el ejército trigarante. Una vez instaurada la Asamblea Constituyente y Iturbide coronado, se reformaron las celebraciones importantes del nuevo país. El 24 de febrero, promulgación del Plan de Iguala. El 2 de marzo, establecimiento de la Asamblea Constituyente. El 16 de septiembre, grito de Dolores. Y el Día de la Independencia se establecerá el 27 de septiembre. Se perfilaba el día con más cercanía a la administración imperial y solo se resaltaba el grito de Dolores en lugar de el inicio de la gesta independentista. Las fechas anteriormente dichas se designarían como las fiestas nacionales. Desde el principio se establece un modelo que resaltaba una cierta segregación social. En la conmemoración se daban salvas de artillería, una misa donde solo asistirían las autoridades con vestimenta de gala. Estos elementos nos permiten ver la religiosidad presente en la administración imperial y la resaltación de la autoridad del rey con las salvas, representando el mando del ejército trigarante. En estas fechas nacionales no hay registro de la presencia de clases sociales populares. El 16 y 27 de septiembre, la atención de la prensa estaba enfocada en conflictos que surgían entre el emperador y el Congreso. Con una revisión a las ediciones cercanas a la fecha de la Gaceta del Gobierno Imperial de México, se puede decir que no se alude o se hace referencia muy brevemente a la conmemoración. No sería equivocado pensar que la conmemoración, al acudir solo las autoridades y la corte, la prensa estaba prohibida, ya que no pertenecía a la élite política ni social del imperio. Se puede remarcar un poco el beneficio que implicaba exponer la imagen de la monarquía en la prensa. Con estas primeras conmemoraciones en el nuevo país, se puede remarcar un conflicto entre el recuerdo del 16 de septiembre y el 27. El 16 sería defendido por los antiguos patriotas, personas que pelearon en la guerra, y el recuerdo del 27 sería resaltado por la administración monárquica, para que se enfocara en elementos de un pasado inmediato y así consolidara la victoria de Iturbide. Entre el primer imperio y la primera administración republicana, se observa al supremo poder ejecutivo. Al terminar el primer imperio mexicano, se instaló el Congreso Constituyente y el Poder Ejecutivo Provisional.
Se creó una comisión para que se seleccionaran a los héroes de la independencia. En esta se declararon como beneméritos a todos los primeros caudillos de la guerra. Alejarse de la figura de Iturbide y acercarse al recuerdo de los primeros caudillos señala que en el nuevo campo político se perfilaba como contraproducente defender el 27 de septiembre. Ahora, el 16 de septiembre será la fecha preponderante. Una vez como Guadalupe Victoria como presidente, su secretario, José María Tornel, promovió la creación de un comité cívico que se llamaría Junta Cívica de Patriotas, la cual organizaría y financiaría la conmemoración de la independencia. El editor del periódico Águila Mexicana siguió la idea, propuso que se extendiera a todo el país. Para esto se convocó a todas las poblaciones para que se estableciera una junta patriótica para resaltar los beneficios obtenidos con la independencia. Esta junta patriótica significó que buena parte de la responsabilidad que tenía el gobierno para financiar y organizar la conmemoración se transferiría a la población. Con la amplitud del presupuesto dado por las élites económicas, se amplió el rango de personas que la conmemoración consideraba. Se puede notar que en estas primeras conmemoraciones de la primera administración republicana, la liberación de esclavos. El presidente mencionó que el 16 de septiembre se celebraría el aniversario de la libertad. Recibidla, le decía a los esclavos, en el nombre de la patria, y acordaos que sois libres por ella y para honrarla y defenderla. Esta práctica de liberar esclavos se siguió hasta 1829, año en que se abolió la esclavitud. La resaltación de la libertad posiblemente iba dirigida a que si un posible conflicto todos tenían que defenderla. En cierto sentido servía como instrucción cívica en esta práctica. En estas conmemoraciones, un público más amplio que en el imperio se veía presente. Posiblemente por la necesidad de llegar a un público más amplio, el 15 de septiembre, a las 11 de la noche sonaron las campanas y se emplearon fuegos artificiales. El día siguiente se empleó una solemne procesión que comenzaba en el Ayuntamiento de la ciudad y se dirigía a la plataforma en Palacio Nacional. En esta plataforma, algunos personajes distinguidos daban oraciones cívicas y poemas. En la Alameda se realizaban actividades más amplias como orquestas con música militar, bailes y fuegos artificiales. El escenario de Palacio con oraciones y poemas probablemente estaba dirigido a un sector más privilegiado de la sociedad, porque es inverosímil que la mayoría de la población recurra a estas actividades culturales y cívicas. En el escenario de la Alameda respondía a la necesidad de los sectores con menos recursos, adquirieran una imagen de la independencia. Esta imagen sería transmitida no solo por un orador, sino por una serie de elementos cuya abstracción fuera más fácil. A partir de esa primera administración republicana, los políticos que serían considerados como conservadores después intentaron por 30 años transferir la importancia del 16 de septiembre al 27, para así arrebatar un recuerdo liberal y consolidar su influencia política con la imagen de Iturbide. De este primer podcast podemos concluir que los intelectuales e insurgentes tienen la intención de conmemorar para rendir homenaje a toda la mortandad que presenciaron durante la guerra. También que sus intenciones las fundaban en la incógnita del futuro. Tanto los elementos constitucionales como los sentimientos de la nación representan el programa político y social de los insurgentes. Se veían en las conmemoraciones un elemento clave para la formación de la identidad de una futura nación. También que las figuras predominantes en la administración imperial, al no tener una participación larga en la guerra, querían consolidar su posición en el poder por medio de estas conmemoraciones. Al colocarse enfrente de la conmemoración, se le restaba importancia a las figuras del panteón de la insurgencia. Con la primera administración republicana, el gobierno no era el único que daba su visión de la independencia, ya que se había conformado la Junta Patriótica, pero se cree que el gobierno era el quien imponía su visión. La imagen fugaz y negativa del imperio significó un estorbo para los republicanos, aunque sí conmemoraron el 27 de septiembre, pero el gobierno le quitó importancia al hacerlo por mera formalidad. Para sesgar el recuerdo imperial, el gobierno, en medida de sus posibilidades, hizo que la conmemoración llegara a un público más amplio, evidenciando dos escenarios, el de Palacio Nacional y de la Alameda. De la conmemoración del primer imperio mexicano podemos resaltar la figura que Iturbide, o bien
La administración monárquica quería imponer de Iturbide. Al ser la mayoría de la población de la Nueva España, ahora el Imperio Mexicano, la mayoría que fueron indígenas, querían establecer una imagen en donde Iturbide rompía las cadenas de los indígenas para poder llevarlos a un futuro mejor. Esta búsqueda de un vínculo con la mayoría de la población puede ser determinante en un estudio más detallado y profundo de las conmemoraciones de la independencia. También ver que en esta primera conmemoración de la independencia, en la primera administración republicana, como el sentido de los esclavos de la libertad para poder defender a la nación sería determinante, y también como un aspecto cívico y como un aspecto para defender a la patria sería recordado durante diversas conmemoraciones de la independencia. Es súper interesante ver esta perspectiva en donde las conmemoraciones de la independencia hasta en un cierto punto pueden educar cívicamente a los nuevos mexicanos para que en un dado caso de reconquista o de una invasión puedan ellos defender a la patria, a la nueva patria. Muchísimas gracias por escuchar este primer podcast. El siguiente se tratará sobre el Segundo Imperio Mexicano. Muchísimas gracias. Hasta luego.